Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta el doctor Richard Mariné. El doctor Mariné es nutriólogo clínico, especialista en nutrición deportiva, con amplia experiencia en salud preventiva y en manejos de enfermedades no transmisibles. Bienvenido a su casa original, doctor, consulta participativa. Un honor para mí estar de nuevo con ustedes y gracias por la invitación a tratar un tema tan interesante como este. El honor es de nosotros, doctor. Usted nos acompañó hace 8 años en el programa cuando teníamos apenas dos en el aire. Ya estamos cumpliendo los 10 años Wow. y siempre revisamos su participación, que fue un programa excelente realmente, doctor. Excelente. Pero, doctor, vamos a arrancar de una vez. Doctor, el panorama de la pérdida de peso ha cambiado mucho, Sí. hacia opciones más, menos invasivas, más accesibles, doctor. ¿Cuáles son estas opciones? ¿Cuáles son las nuevas alternativas para la pérdida de peso? Sí, como es un tema muy interesante, como te decía, porque actualmente ya la obesidad alcanzó niveles que era prácticamente inmanejable. Y digo esto porque cuando las personas piensan en obesidad, piensan solamente en individuos con sobrepeso. No. Hoy sabemos de un tipo de obesidad que se llama obesidad sarcopénica. Oye, qué interesante. Hay una obesidad que no necesariamente eres grueso, eres grande, sino de que ya tienes grasa dentro de los músculos, poca capacidad física y encima de eso las mismas condiciones, por ejemplo, proinflamatorias de un obeso. Imagínate esto. Sabiendo esto, siempre se apostaba al tema de la actividad física y la nutrición, que son herramientas muy importantes. Pero ¿qué ocurre? Que inmediatamente las personas adoptaron estos estilos de vida, empezó a presionar, a atacar, diciendo que el asunto iba más allá, que era un tema de voluntad, de que la persona era obesa porque quería, una manera injusta de tratar este problema. Lo que ocurre es que el sistema no ayuda. Les explico. La sociedad en la que vivimos, no solo República Dominicana, es una sociedad obesogénica. ¿Qué significa? Que todo lo que nos rodea promueve el sobrepeso y la obesidad. La alimentación, el 70% de los alimentos en el supermercado son alimentos ultraprocesados. La actividad física, muchas personas quieren hacerla, pero hoy en día en una casa las personas, tanto hombre como mujer, trabajan todo el día. No tienen el tiempo, las recomendaciones están ahí. El alto costo de la canasta básica. Las personas quieren comer sano, pero se resulta que comer sano resulta a veces más costoso que comer de la manera no saludable. Fíjense que son varios factores. Hay políticas públicas para ayudar a la gente, pero no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué se hace con esto? La industria farmacéutica siempre ha tenido alternativas para ayudar con la pérdida de peso. Esto empezó con los llamados anorexinógenos, que recuerden son las pastillas que usaban las personas para perder peso. MZ1, Neoves, que eran, por ejemplo, activadores de control del apetito y también para pérdida de grasa, pero con muchísimas consecuencias que al final el paciente abandonaba los tratamientos. Y luego aparecen estas alternativas que se están estudiando en los últimos 10 años, pero que desde hace más de 30 años se usan en diabéticos. Oigan este dato que interesante. Estas ayudas vienen pensadas de personas diabéticas que se dieron cuenta que cuando le daban este tipo de tratamiento, que voy a explicar más adelante, no solamente controlaba la glucosa, el azúcar en sangre, sino que también permitía la pérdida de peso. Entonces dijeron, oh, pero esto puede ayudar incluso entonces a personas no diabéticas que son obesas. Y eso viene de un grupo de hormonas que se llaman incretinas. Las incretinas son ampliamente utilizadas en el mundo de la diabetología, de la nutrición, de la endocrinología. Pero ahora crea un componente que va directamente a controlar la ansiedad, a controlar la pérdida de apetito, activando diferentes hormonas en el organismo. ¿Qué diferencia hay con estos productos a diferencia de muchos miedos, debo decir, que tiene la gente con respecto a si lo uso o no lo utilizo? Es que vienen con la memoria de todo el efecto que hicieron aquellas pastillas en las personas. Estos señores totalmente diferentes. Las incretinas que se utilizan como agonistas de GLP-1, así se llaman, lo que la gente conoce, seguro usted lo ha escuchado, como Ozempic, Saxenda, Mounjaro, que son alternativas que hay en el mercado actualmente. Oiga lo que se descubre. No solamente ayudan con la pérdida de peso. Por ejemplo,
Hay una nueva sustancia que se llama retratrutide, todo nombre es un poquito incómodo, retratrutide se llama, que esta simuló en 3 meses, escuche esto, el mismo efecto en la pérdida de peso que se produce en una cirugía bariátrica, con una inyección semanal, son inyectadas. Se estamos hablando de que una persona perdió el 25% de su peso en 3 meses. Pero O doctor, sea, doctor, eso es increíble. muy increíble. De hecho, los laboratorios que están trabajando en esto, que son dos principalmente, Novo Nordisk y Lilly, actualmente son los laboratorios más cotizados en la bolsa de valores. Porque el impacto de la venta de estos productos fue tal a nivel global que disparó las acciones de estas dos empresas. Y ya las demás empresas, ya que la patente está abierta, están empezando también a producir estos productos. ¿Pero a dónde voy? Que esto se salió de la pérdida de peso. Empiezan a descubrir que es cardioprotector, protege el corazón, ayuda a nivel renal, ayuda con la fertilidad en un 13%, que hay un gran problema de fertilidad, pero que también ayuda con el tema de la memoria inmediata. Y no solamente eso, el 13% de la población a nivel global lo está utilizando esto. Y el 13% de la persona que lo están utilizando, que de ese 13% quienes consumían alcohol dicen que no quieren ver el alcohol ni en fotos. O sea, también ayuda como terapia para dejar el alcohol. Esa es la parte bonita de todo esto. Pero como bien usted decía, hay pros y contras. Sí, ¿Cuáles son los contras de esto? Bueno, son varios. El primero es que hay personas que califican y otras que no. ¿Qué ocurre con esto? Que si bien es cierto que tiene estos efectos positivos, han querido con este asunto olvidar lo elemental y la base que es que debe acompañarlo de dieta, y esto porque parte de las consecuencias que esto produce es que produce constipación o estreñimiento, puede producir parálisis intestinal. Si usted no consume fibras y no toma agua suficiente, eso le puede paralizar el intestino. Si usted no tiene análisis previo, por ejemplo, analíticas que puedan indicar que usted no tiene un problema de páncreas, no califica si tiene un problema de pancreatitis. Si usted tiene antecedentes de cáncer de tiroides, usted no califica para este tratamiento. Si usted al mismo tiempo está utilizando medicamentos para regular los niveles a nivel de ansiedad, a nivel psiquiátrico, debe interconsultar con el psiquiatra y con el terapeuta que le va a poner la inyección porque pueden interactuar ciertos fármacos para temas psiquiátricos con la inyección. Si, por ejemplo, usted tiene una cirugía en un mes, debería de tener el medicamento de la inyección de pérdida de peso un mes antes para que no interactúe a nivel de hemorragia. ¿A dónde voy con esto? Que no se le ocurra ponerte esto si no estás en manos de un especialista que maneje los protocolos. O sea que fíjate que sí hay cosas positivas, pero hay personas que no. Y algo no menos importante es la actividad física. Le voy a explicar por qué. Porque si usted no estimula el músculo con ejercicios de fuerza, no es que la parte cardiovascular no sea buena, ejercicios de fuerza, esta ayuda también puede hacer que usted pierda la masa muscular. puede ser que pierda la masa muscular. Totalmente. Y la masa muscular de fuerza. Porque si, la que se sabe hoy día es que si usted estimula el músculo, dígase, usted hace ejercicio de fuerza y consume la cantidad de proteína, por eso que debe ser acompañado de un menú, de una guía nutricional. No voy a hablar de dieta, de una guía nutricional que compense el consumo de fibra de proteína porque hay un problema. A usted se le quita el apetito en un 70% usando estos productos. Usted no quiere comer siquiera. Y lo más interesante, que no rebotas. Me explico, cuando se usaban las pastillas para pérdida de peso, es más, un programa de ejercicio y dieta que usted sí es y hubiese hecho intenso, desde que usted vuelve a su vida normal a consumir alimentos como antes lo hacía, vuelve a aumentar de peso. Pues estos productos están reportando hasta 3 meses después de haber parado el consumo, mantener el peso de los pacientes. Con el agregado de que no quieren comer más dulce, de que si eran muy asiduos con el alcohol, ahora apenas pueden tener 2 tragos o 2 copas, y que normalmente abandonan estos, incluso el consumo de tabaco. Pero doctor, hay dentro de los contras de ese tipo de tratamiento, hay muchísimas cosas, inclusive, doctor, algo que tiene que ver con el asunto de que, ay, hija, yo me puse una inyección más buena y mira lo que te voy a decir, es una mensual y yo he perdido 16 libras en 3 meses. Así es. Pero, doctor, la automedicación en ese aspecto creo que es uno de los contras más graves, porque tenemos entendido
que luego vienen los efectos secundarios y afecciones a la salud. Totalmente. De hecho, fíjese que hacía hincapié en que no se le ocurra a la persona utilizar estos productos si no es en manos de un especialista o médicos que manejen los protocolos, porque no todo el mundo está entrenado tampoco para la dosificación. Esto lleva unos miligramos que se calculan por el área corporal del paciente. Y partiendo de cómo están los análisis, es que entonces se le practica este tipo de tratamiento. Usted ha dicho algo que es muy real. Por ejemplo, la compañía Novo Nordisk, que produce, por ejemplo, Ozempic, que es semaglutide, ese producto, por ejemplo, tuvo una demanda global. No sé si usted sabía, la demandaron a nivel global por los efectos secundarios. Pues resulta que el 80% de las personas que están haciendo la demanda no estaban en manos de especialistas. Y eso cayó la demanda. La demanda se cae porque usted se automedicó. No sé si me entiende. El otro 20% que estuvo bajo supervisión no reportó ninguna queja. Por eso usted escucha gente que dice, que le causó ceguera, que le produjo una parálisis intestinal, que le produjo una pancreatitis, porque no llevaban protocolos. Le pongo un ejemplo. Pero, Cada mes y sí, medio hay que repetir a las analíticas a los pacientes que están en esos tratamientos. Los análisis. Porque si hay un mal manejo del producto o la dosis no fue la adecuada, usted estaría a tiempo como especialista de revertir cualquier daño que aparezca de manera temporal. Pero si usted no revisa las analíticas, eso es un problema. También, educar al paciente en el camino de que entienda de que tampoco es sano usar estas ayudas de por vida, sino que cuando llegue al peso adecuado, ya haya cambios comportamentales en esa persona y de estilo de vida para que mantenga lo logrado. O sea, todo eso se trabaja en una consulta de estos seguimientos. doctor, y tenemos informe de la esposa de un amigo de consulta participativa que comenzó uno de estos tratamientos inyectados y que en medio del uso del tratamiento se practicó una liposucción. Uf, terrible. Doctor, doctor, estuvo grave en cuidado intensivo 11 días. Así es. Yo tuve la oportunidad, doctor, de darle una charla a unos cirujanos con respecto a un congreso que recientemente ocurrió ahora. Y yo les explicaba, y muchos no sabían eso. Dicen, no, de hecho, el paciente debe parar el tratamiento un mes antes. Lo que ocurre también, doctor, no es tanto negligencia del cirujano, es que a la persona no le gusta decir que están haciendo eso. Eso es otro tema. Entonces, a veces le preguntan, no ven la importancia que tiene la pregunta y no le dicen al especialista. Yo me he topado con personas, para que tenga usted idea, que están usando 2 fármacos para temas psiquiátricos y llegan a la consulta ya inyectándose ellos mismos, con un desorden a nivel psiquiátrico, un desorden en la calidad de sueño, perdiendo masa muscular y entonces descompensado totalmente, porque una de No, las cosas doctor, que y como te mencionaba, la sarcopenia, doctor, la la sarcopenia que se produce, sarcopenia que es un tratamiento, es una enfermedad como y la cualquier otra. reducción de los lípidos benignos. Exactamente. Así es. Entonces, es como le digo, han querido hacer una moda de algo que es extraordinario porque es una buena alternativa, pero el uso indiscriminado de la misma le está haciendo un daño incluso reputacional al producto. Les repito, ya es una herramienta terapéutica, pero también hay que decir que también nos ocurre en la consulta de personas. Hay algo que yo practico, que yo siempre le digo a los pacientes, vamos a intentar primero sin la ayuda, aquellos que van directamente a buscar la ayuda. Y nos vemos, en un mes empezamos. Pues, ¿sabe qué ocurre en muchas ocasiones? Que la persona no necesita el tratamiento. O sea, con actividad física y un menú adecuado, pierden peso. Esa, Porque ¿qué ocurre esa, ahora? Que la gente no quiere pasar por el proceso de comer sano ni hacer ejercicio. esa es una de las preguntas importantes que tengo encomienda de preguntarle al doctor Mariné. Doctor, estos tratamientos para bajar de pesos inyectables, ¿cómo mantener la masa muscular necesaria con estos tratamientos? Hay un cálculo ya, de hecho, que se estima que por lo menos la persona con una condición renal estable debería consumir un mínimo de 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. Es un cálculo que se hace fácil. Repito, 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso. ¿Eso qué garantiza eso? Que tú tienes una ingesta proteica que protege el músculo. Pero con eso no basta. Usted tiene también que consumir fibra, mínimo 30 a 25 gramos al día. En una época donde le están diciendo a la gente que comer fruta hace daño, que comer vegetales hace daño, ahí es que está la fibra. Una de las cosas que más sufre con el uso de estas inyecciones es la microbiota intestinal. O sea, que una de las cosas que más se está afectando es la eubiosis normal. La eubiosis es la calidad de tu microbiota para poder digerir los alimentos, protegerte de enfermedades.
se está convirtiendo en disbiosis, que es cuando ya el intestino empieza a hacer cambios dañinos para la masa, toda la parte intestinal. Entonces, no solamente la parte de nutrición, 1.6 gramos por kilogramo de peso, ejercicios de fuerza de 2 a 3 veces por semana y el consumo de pre y probióticos. De hecho, se está recomendando usar simbióticos, porque esto garantiza que la permeabilidad intestinal, o sea, que el intestino tenga capacidad de absorber los nutrientes. Porque que acuérdese que una de las principales cosas que hacen estos productos, estos agonistas de GLP-1, es que van a afectar el vaciamiento gástrico. ¿Qué significa esto? Que ya tú no tienes la misma capacidad, por ejemplo, metabólica que tenías antes del uso de la misma. Te va a afectar las idas al baño, va a afectar la calidad de la mucosa intestinal y por ende de la microbiota. Doctor, cuando estos tratamientos inyectados, no son llevados bajo la supervisión continua del facultativo, en este caso del nutriólogo profesional, doctor, estos efectos que padecen, doctor, estas situaciones de automedicación con respecto de estos tratamientos pueden llegar hasta la muerte. Sí, de hecho se ha reportado, no hay muchos casos, debo decirle, lo que pasa es que esto se ha combinado con otras comorbilidades. Le pongo un ejemplo. Una persona, por ejemplo, diabética, que no sepa que es diabético, empieza a usar estos productos y usted puede meterlo en un coma cetónico, porque contrario a lo que se puede pensar, como digamos, el que esté en la calle no tiene análisis. La diabetes, usted y yo sabemos, asintomática muchas veces, el paciente no sabe que es diabético. Pero personas, por ejemplo, con problemas de retorno venoso, recuerda que parte de lo que esto hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Oye, si usted es hipertenso y no lo sabe, ¿usted puede tener un paro cardíaco usando este producto? Repito, sin supervisión. Porque si yo tengo un paciente hipertenso, lo primero que voy a ver si voy a proceder a darle este tipo de ayuda es saber si está controlada y está en manos de un cardiólogo. Si no, ipso facto, debo interconsultar con cardiología para que ese paciente sea tratado previo al tratamiento. Yo tengo varios pacientes que me los envían los cardiólogos, pero el paciente estabilizado ya. O sea, no empieza con hay que estabilizarlo. Entonces, fíjese que el cribado no solamente es analítica. Esa persona que ve cómo está su frecuencia cardíaca, su presión arterial, antecedentes. Yo le voy a poner un ejemplo. Gente que de joven sufrió de procesos de hipoglicemia, que son los más peligrosos, porque usted está dando un producto que tiene componentes para control de la diabetes, recuerde. Yo tengo una paciente que hizo un episodio cuando tenía 15 años y no lo reportó. Y nosotros literalmente tuvimos que ingresar a esa paciente, porque cuando usó el producto ya con un peso importante, con una dosis mínima, le dio una hipoglicemia. Y hubo que estabilizarle a esa paciente. Suerte que hay un equipo, que hay una comunicación. Pero imagínense esa mujer sola inyectándose eso en su casa. O sea, ¿qué hubiese pasado? O sea, la gente cree, recuerde, uno de los países, Centroamérica y Caribe, déjenme darle este dato, es la región, fuera de lo que es África, obviamente, de subsahariana, es de las regiones que menos chequeo preventivo se realizan. El centroamericano y el caribeño va con dolor a la emergencia, va con un problema al médico, no va a hacer chequeo preventivo. Doctor, ¿tiene la edad que ver con el uso, o sea, todas las edades en materia de pérdida de peso son elegibles para estos tipos de tratamientos inyectables? No, de hecho actualmente se están haciendo pruebas para ya certificar unos medicamentos que ya vienen pensados para niños a partir de 12 años de edad, de 10 años de edad, perdón. Recordemos que Saxenda es la primera, que es liraglutide, está liraglutide refiriéndome a los nombres de la agonista de GLP-1, luego semaglutide, luego tirzepatide y ahora está la retratrutide, le decía. Esa liraglutide ya se utilizaba en niños a partir de 12 años, que era una inyección diaria. ¿Qué pasa? Los efectos secundarios eran muy altos y se dejó de utilizar. Pero ahora se está trabajando con una semaglutide para el uso en niños a partir de los 10 años, pero no ha sido aprobada. La mayoría de los estudios han sido muy buenos. Se habla de junio, julio de este año, y a partir de esa edad se piensa hacer, porque recuerde que hay mucha obesidad en la adolescencia y se está buscando una alternativa para esto. Y también ya hay una pastilla con este efecto que sale entre junio y julio de este año también, que ya no son solo las inyecciones, vienen pastillas. El adulto mayor sí debe ser supervisado, porque recuerden que el adulto mayor, partiendo ya de sobre los 75 años de edad, tiene situaciones de que puede haber una condición renal,
adaptaciones cardiovasculares para la edad, que deben ser tomadas en cuenta a la hora de utilizar la dosis. Y siempre se utilizan dosis mínimas, pero bajo referimiento de que ese peso que tiene le está afectando con las otras comorbilidades. Me explico. Una mujer, por ejemplo, de 75, 70 años que quiera perder peso, no puede ponerse unas inyecciones por 10 libras, que eso está pasando mucho también. Hay gente que está buscando ayuda, viene a ponerme las inyecciones, pero yo, ¿para qué? Si usted ni siquiera califica. O sea, usted tiene apenas o 7 libras de más. Si usted hace ejercicio y dieta y lo va a perder. Porque todo el mundo quiere tomar el atajo, la gente no quiere pasar el proceso. También le debo decir, hay personas que me consta haciendo ejercicio, haciendo dieta, estancados en 12, 10 libras, y hay protocolos para eso. Pero eso es demostrable con la historia del paciente, pero no es la regla, es la excepción, hay que decirlo. Doctor, finalmente, en el caso de estos medicamentos inyectables, como le comentaba, una persona que se practicó una liposucción, cuando hay estos medicamentos, estos tratamientos, no se pueden practicar otro tipo de procedimientos. No, por eso se detienen previo, porque acuérdate que tú estás afectando por un lado la frecuencia cardíaca y en anestesiología eso es un problema. Estás afectando los niveles de captación de glucosa, que es un problema también para la hora, por ejemplo, de esa persona recuperarse. Y no menos importante, tú estás afectando la absorción de farmacológica. Hoy, ¿qué procede después de una cirugía? Anestésicos y antibióticos. Si tú estás bloqueando la acción absortiva de esos elementos que se utilizan postquirúrgico, tú tienes un problema. Pero la gente piensa en cirugía mayor y yo te voy a dar un dato. Un trasplante de pelo no puede estar interactuando con él. A propósito de muchos amigos que están haciendo trasplante de pelo, no deben usar por lo menos 3 semanas antes el producto. Ni inmediatamente después, porque a estos pacientes se le aplican hormonas, recuerda, que es parte del tratamiento de lo que tiene que ver con el seguimiento del implante de pelo. Y me he topado con muchos casos de gente con interacciones que no le dijeron al cirujano, al dermatólogo cirujano, que estaban utilizándolo y han tenido muchos problemas. Doctor, que no se me quede el retorno en estos tratamientos, esta panacea que nosotros llamamos porque hemos visto realmente en personas muy cercanas la efectividad de estos tratamientos. En estos tratamientos, doctor, el retorno. Tenemos un caso de una amiga que quiere que le preguntemos, doctor. Ella Sí, claro. llevó su tratamiento, llevó un tratamiento de la inyectable mensualmente, tuvo 3 meses, perdió 21 libras y a los 4 meses había cogido 6 Así de es. nuevo. Claro, entonces te refieres al efecto rebote. Está mencionado. Mire qué ocurre con esto. Siempre le insistimos a los pacientes del tema del cambio comportamental. O sea, usted no puede delinquir, hacer algo malo, rehabilitarse y volver a hacerlo. Normalmente las personas que buscan esta ayuda no están pensando hacer cambios de estilo de vida. Pasan la cirugía bariátrica incluso. Pacientes que tú dices, pero ¿y cómo va a ser si hizo una bariátrica? ¿Cómo es que a los 5 años está obeso otra vez? Bueno, pues es que volvió a su vida anterior comiendo menos simplemente. No hacen ejercicio, no hacen cambios. Entonces, estas personas poco a poco, no de rebote, van a empezar a ganar peso de nuevo. Pero no solamente las inyecciones. Usted hace ejercicio y come sano, deje de hacerlo y usted a los 3 meses va a ganar el peso. O sea, eso es universal. Lo que pasa es que la gente tiene que entender, estas ayudas son buenas, tienen mucha evidencia, pero en el camino del proceso de tu pérdida de peso, ve planeando lo que va a ser tu vida después de eso. Doctor, es cierto que uno de los temores también en el ámbito deportivo, con el asunto de la pérdida de peso y mantenimiento muscular, en el caso de los deportistas, es cierto que la ingesta de proteína provoca graves daños renales. La ingesta de proteína a nivel deportivo, si hablamos de actividad física, si se hace el cálculo correcto, eso no va a ocurrir. Y lleva el mismo cribado que una persona que no es atleta. O sea, tú tienes que chequear cómo está la función renal. Recuerda que algo que conocemos como tasa de filtración renal o capacidad de filtrado renal, hay que tomarlo en cuenta. Cómo está la urea, la creatinina. O sea, hay varios elementos que se toman en cuenta. Y lo que es la higiene de vida de esa persona, por ejemplo, una persona con una baja ingesta proteica, pero que no consume agua, es dañino. Entonces, por ejemplo, una persona que solamente come proteína va a producir un problema de daño renal porque tú necesitas fibras en los carbohidratos para ayudar a que la proteína se fije al músculo. Si el cálculo es correcto y la dosis adecuada, no hay daño. Ahora bien, esa no es la regla. La mayoría de la gente
está consumiendo mucha proteína, encima suplementos sin hacer el cálculo, y hay mucha evidencia de daño renal con esto. Doctor, la nutrición, en el caso, porque usted es experto, doctor, en manejo de enfermedades no transmisibles, ¿cuál es la relación nutrición, enfermedad no transmisible? El 70%. De hecho, Un usted puede revertir un 70%. 70%. El otro 30%, obviamente, está el tema de tabaco y alcohol y la actividad física, que son factores que ayudan, que no son condiciones patológicas. Hay un término que se llama epigenética. La epigenética quiere decir que independientemente de la herencia que usted tenga, digamos que su padre era hipertenso, diabético, su estilo de vida y el entorno en que usted se mueve son más determinantes que la herencia. De hecho, se pensaba que el 40% era hereditario. No, tú vas a ser hipertenso porque tu papá era hipertenso. Solamente es un 12%. O sea, hoy sabemos que si mi papá fumaba y yo no fumo, yo no voy a tener problema de pulmón. De que si mi papá tenía cirrosis hepática y yo no tomo alcohol, yo no voy a tener ese problema. Puedo tenerlo por otra causa, pero no por consumo de alcohol. Entonces, eso es lo que se llama epigenética. Usted tiene el poder de empoderarse y poder cambiar esos aspectos que lo estigmatizaron a usted para tener un estilo de vida no saludable. El 70% es la alimentación y el otro 30%, tabaco, actividad, o sea, tabaco, sedentarismo y también el tema del consumo de alcohol. Si usted evita esas cosas y hace ejercicio, casi un 80% de enfermedades no transmisibles. Doctor, me asalta preguntarle, en el caso de los tratamientos inyectados, el asunto precisamente de drogas, alcohol, tabaco, vapeo. Dígame, Así es. doctor. Mire qué pasa, cuando se habla de controlar el apetito, las hormonas que son estimuladas con los agonistas de GLP-1, se pensaba que solamente tú bloqueabas la acción del apetito. No, el centro del placer en el hipotálamo es bloqueado. Me explico. Cuando una persona toma alcohol, hay un componente de placer en el consumo de alcohol, del cigarrillo. Todo ese tipo de cosas se empiezan a bloquear si ya no es agradable hacerlo. O sea, la persona se siente cuando toma alcohol que está tomando algo mal, como que le cae mal. No estamos hablando del grado de alcohol, estamos hablando de que se siente mal en la boca. El cigarrillo también. Entonces, los reportes que hay es que mucha gente después del tratamiento han llegado incluso a dejar el consumo de alcohol y tabaco. Sí, doctor, porque fíjese, eso de la nutrición con el asunto de las enfermedades no transmisibles, la gente cree, una gran cantidad de gente cree que solamente al diabético hay que imponerle dieta por el asunto de los No. carbohidratos, las harinas, los almidones, las grasas. Pero como usted bien lo explica, doctor, hay enfermedades no transmisibles que la nutrición es fundamental. Pues fíjese, usted le voy a poner un ejemplo. Todas las medidas que está tomando la administración Trump, ¿a qué están siendo dirigidas? ¿Cambiaron la pirámide alimenticia? Ayer se reportó, por ejemplo, de que muchísimos productos tienen, por ejemplo, preservantes que están produciendo cáncer. ¿Por qué ellos están atacando directamente la industria alimentaria? Que hace tiempo debió hacerse. Lo que pasa es que ya los estados fallaron enfrentando las enfermedades, están buscando las causas. Señor, es incuantiable manejar la cantidad de diabéticos que hay, que todo día aparecen, hipertensos, cáncer. ¿Qué dicen? Oye, espérate. ¿Cuáles de estos alimentos le están echando glifosato en el campo? ¿Cuáles de estos alimentos están usando MDM? Y hoy lo están reportado en el día de hoy. Van a salir a la luz ya mañana reportados con nombre y apellido de las empresas que lo producen. Y se va a agregar una etiqueta, escuche esto, que dice, no apto para consumo humano, se le va a agregar. O sea, no solo alto en fibra, alto en azúcar, no, no, no. Se le va a obligar a las empresas que pongan una etiqueta que diga alimento no apto para consumo humano. Para que usted entienda lo que estamos diciendo aquí, eso ya está siendo tomado en cuenta en administración de Estados Unidos. En contra, hay que decirlo, el 70% de la comida ultraprocesada del mundo la produce Estados Unidos. Y si ellos se atrevieron a tanto, es porque el asunto es serio. Doctor, es cierto que estos tratamientos de medicamentos inyectables para la pérdida, rebajar peso, están reservados a una élite económica, cubre la seguridad social, las ARS, el Plan Básico de Salud, estos tratamientos. Actualmente, y vuelvo a los Estados Unidos, en Estados Unidos el seguro lo está cubriendo. Y escuche esto, hace un año eso era impagable. O sea, hace un año estos productos eran, como bien usted dice, para un grupo de personas el 4% que podía pagar estos tratamientos. Le pongo un ejemplo.
La aplicación de un producto hace un año era 10.000 pesos por aplicación. Y usted mínimo necesitaba que 16 o 20. ¿Usted sabe cuánto cuesta eso ahora? El tratamiento prácticamente de un mes, $150. O ciento sea, cincuenta mil. no, $150. La Dólares. administración Trump obligó a la farmacéutica, no la obligó, negoció con ellos amortizar una parte del Estado, el gobierno, para que la gente pagara menos por el producto y pueda llegar a más personas con menos poder adquisitivo. Eso es actualmente. Y ya en gran parte de Latinoamérica y de Europa, ya los seguros lo están cubriendo. O sea que eso va a tener que llegar aquí. Porque al que menos le conviene que una persona se enferme es al seguro. Claro, doctor, y aquí no lo cubre, pienso yo, porque aquí Lo van a no hacer. sé, Por lo menos los no, seguros de mediano de empresas lo van a tener que hacer porque lo están reportando. Y creo que usted sepa porque con una persona con un prediabetes, por ejemplo, con obesidad mórbida, lo estamos recetando. Y a mí me consta de seguro que lo están cubriendo. claro, doctor, y hay que entender, doctor, que la obesidad, a nuestro juicio, un 80 o 90% de los casos es una enfermedad, doctor. No lo es, no es una enfermedad. O sea, lo que le quiero decir es que ya, fíjese que no se están tratando, la mayoría de las empresas que están haciendo unicornios a nivel financiero son las que están aumentando la longevidad y atacando el sobrepeso. O sea, no es casualidad, es que es un problema global. Doctor, usted es uno de los más reputados profesionales de la nutrición deportiva. Y fíjese que nos hemos acercado a muchos deportistas, amigos, familiares. Y cuando se le menciona al doctor Mariné, dice, el mejor, dígame doctor, Gracias, gracias. nutrición deportiva. Sí, gracias, de verdad. Sí. Uno trata de mantenerse, digamos así, actualizado. Doctor, la nutrición deportiva es una necesidad, es obligatorio la atención, el trato profesional en la nutrición deportiva, sea esta de alta gama o normal, o por ejemplo, un padre que manda a un niño y está jugando fútbol, jugando béisbol en el equipo del colegio, por ejemplo. Hay Sí, que supervisar la nutrición de este niño. totalmente, y le explico el porqué. Mira, lo único que no reciben las personas que no son atletas profesionales, o los niños que no son profesionales o que no tienen miras a una beca o a que le firmen, ¿no? Un equipo que está pasando mucho eso acá, tanto en fútbol, en baloncesto como en béisbol. Usted tiene los mismos beneficios de un atleta a nivel físico, no económicos, pero físicos, pero también corre los mismos riesgos de desnutrición y de lesión de un profesional. La diferencia es que el profesional tiene un nutricionista, tiene un coach, tiene un entrenador. ¿Qué le quiero decir con esto? Es una necesidad sí o sí de una persona que lleve el cuerpo al límite. Y digo esto porque, por ejemplo, a diferencia de lo que se piensa, mis pacientes atletas son el 20%. El otro 80% es gente que hace ejercicio extremo, que no son atletas. Hacen maratones, nadan en mar abierto, hacen bicicleta de ruta, beisbolistas, como bien usted sabe, baloncetistas. Pero acuérdese que el conglomerado de atletas profesionales solo ocupa el 1% de la población global. El 1%. O sea, la mayoría de la gente que está entrenando no son atletas. Los atletas, esa es su vida. Son personas como usted y yo que han sacado tiempo y han hecho de eso una pasión. Y igual necesitan el seguimiento, tanto niños como adultos, nutricional. Yo tengo, por ejemplo, un maratonista de 81 años que corre 42 kilómetros. Y hay algo que se llama VO2 más o velocidad de captación de oxígeno. Él no es un atleta, él es un ejecutivo. Trabaja todavía hoy día. Pero ¿cuántos años tiene haciendo eso, Ricardo? 42 años tiene haciendo eso. Me explico. Una cosa es la cronicidad, o sea, la adaptación fisiológica a un evento, haciéndolo como se debe, a que una persona de la noche a la mañana vaya a un gimnasio a hacer una rutina. No funciona así. Y como bien dices, una persona ya, incluso a partir de los 65, necesita entrenar con alguien más. Porque hay una etapa en estos grupos de edad que se llama adaptación fisiológica al entrenamiento, dígase, donde esa persona tiene que identificar los movimientos, ver qué peso tolera, hay unas pruebas para el peso que se puede aplicar, y que ese progreso o ese avance de agregar peso, movimientos, depende de qué tan constante es esta persona. Otro tema. Una persona a partir de los 50 no puede ir 1 y 2 veces al gimnasio.
a partir de los 50. ¿Por qué? Porque cuando esa persona se descuidó 2 semanas y quiso hacerlo, quiso hace un mes, pues lesionar su músculo. Gradualmente tiene que hacer. Las edades no son una limitante. El problema con la edad es tú adecuar el entrenamiento a lo que va a ser tu funcionalidad en esa edad. Te pongo un ejemplo. Yo tengo personas de 72 años, pero un paciente en específico. No, porque yo quiero, por ejemplo, entrenar, porque yo quiero hacer tal... Mira, ya a tu edad, tú tienes que entrenar con la intención de cargar a tu nieta, de poder por ti mismo reparar un neumático de tu carro, de ser funcional, pero no pretender competir con jóvenes, porque va a una liga de baloncesto, que tienen entre 50 y 45 años. Para ti son jóvenes. O sea, no sé si me entiende. También es un tema de un adecuarse a la edad y saber en qué renglones dentro de su grupo de actores funcional. El fin de tu hacer actividad física ya con la adultez es ser funcional y autosuficiente. No es ganar una medalla. Doctor, Gracias, doctor Mariné, por esta orientadora consulta sobre todo lo que tiene que ver con la pérdida de peso. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta, donde hemos quedado debidamente orientados sobre cómo debemos llevar un tratamiento médico con un nutricionista clínico para bajar de pesos. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.